Cuando pensamos en el crimen y el castigo en el período medieval, a menudo pensamos en un sistema caótico de juicio y castigos brutales que parecen desproporcionados con la gravedad del crimen. En la Europa medieval, la ley y el orden eran duros. Se suponía que las personas solo se comportarían bien si temían la pena por infringir la ley. Había un patíbulo en las afueras de la mayoría de las ciudades en Reino Unido. Allí, los criminales serían colgados y sus cuerpos abandonados por semanas como advertencia sobre las consecuencias de infringir la ley. Sin embargo, obviamente esto no fue el gran disuasivo que la institución esperaba que fuera. En solo un año, la ciudad norteña de Lincoln tuvo 114 asesinatos, 80 y 9 robos con violencia y 65 heridas. Considerando que Lincoln tenía una población de solo 7,000 personas en 1200, esos números parecen bastante altos. Y cuando también consideras que solo 2 personas fueron ejecutadas por estos crímenes, parecería que muchos medievales estaban saliendo con la suya. Retrocedamos y veamos la vida de un criminal en la Edad Media. Bienvenido a la locura medieval. Blasfemia. En la Europa medieval, la Iglesia Católica era una fuerza dominante, y muchos países mantenían el orden imponiendo leyes religiosas o canónicas a la gente, así como las decididas por el monarca. Negarse a reconocer a Dios o presentar cualquier idea no sancionada por la Iglesia se consideraba blasfemo. El fraile dominico y filósofo Tomás de Aquino consideraba asombrosamente la blasfemia, cito, un pecado más grave que el asesinato, porque estaba dirigido contra Dios en lugar de contra el prójimo. Esta visión también fue considerada verdadera por los líderes medievales del Islam también. En Kuwait el castigo era tan brutal como podía ser, con la lapidación, la quema en la hoguera, o tener un elefante aplastando tu cabeza siendo la pena estándar. A lo largo de la Europa medieval, había muchos castigos terribles por la ofensa, incluyendo el garrote en España, la mutilación en República Federal de Alemania y la flagelación o la marca en Reino Unido. Lamentablemente, blasfemar era muy sencillo. Un simple error con la persona incorrecta puede convertirte en un criminal sin darte cuenta. Asesinato. ¿Por qué la Edad Media en Europa fue tan violenta? A menudo ha sido objeto de debate. Los historiadores argumentan que casi todos habían presenciado un asesinato o conocían a un asesinado. Se afirma que en el Oxford o Londres de la época medieval era más probable que te asesinaran que morir por accidente. Era bastante fácil huir tras un asesinato. Había grandes áreas de bosques y campos entre los asentamientos urbanos en la Europa medieval, lo que le daba al perpetrador la oportunidad perfecta para huir de la escena, y las posibilidades de ser atrapado eran pequeñas. Aunque algunas ciudades-estado italianas tenían la suerte de contar con policías asalariados, la aplicación de la ley era casi inexistente. Robo. Los medievales robaban por muchas razones, al igual que la gente lo hace hoy en día. El robo probablemente fue uno de los delitos más comunes cometidos durante la Edad Media. Como los asesinos, el ladrón medieval podía huir sin ser detectado. Cómo se percibían los delitos y la severidad del castigo parecían depender de dónde se cometía la ofensa. En 1353, en el pueblo de Miguel, en el sur de República Francesa, una mujer estaba lavando su ropa en el arroyo local. Volvió tras dejar la ropa secando, descubriendo que su capa había sido robada. Un joven de 15 años fue arrestado por el delito unos días después. Fue declarado culpable del robo en el tribunal y fue desterrado del pueblo durante 3 meses. En el Londres de 1417, un hombre llamado Edmund H. Chappell del distrito de Finsbury fue acusado del robo de un caballo, 4 rollos de tela y algunos otros bienes. Fue encontrado culpable por un jurado y condenado a la horca. Los crímenes son bastante similares, pero las penas están a años luz de distancia. Parecería que había enormes variaciones en qué penas eran, apropiadas dependiendo de la ubicación. En 1321, la familia Warrant estaba causando molestias en el pueblo rural de Saúl, en Norfolk, Reino Unido. En primer lugar, se acusó a 3 de los hermanos, las hermanas Marguerite y Matilde, junto con su hermano Ricardo, de robar mercancías. Lograron evadir el castigo junto con otra hermana que fue acusada de robo más tarde en el mismo año. Sin embargo,
Un quinto miembro de la familia llamado Juan fue declarado culpable de robar ropa y otros bienes por valor de 8 chelines a un vecino. En una época en la que el trabajador promedio ganaba 3 peniques al día, 8 chelines valían, en promedio, el salario de un mes. Parece que los garantías ganaban mucho con sus actividades ilegales. Desafortunadamente, robar cualquier cosa que valiera más de 12 peniques se consideraba un delito grave y Juan fue ahorcado. Sin desanimarse por el destino de su pariente, los garantías volvieron a tener problemas con la ley en 1325. Esta vez, los 4 hermanos estaban tras las rejas esperando juicio por robar tela valorada en 60 chelines, y se le instruyó específicamente al carcelero que los sometiera a fort et dure, o tratamiento fuerte y duro, que probablemente significaba alguna forma de tortura. Trabajando juntos nuevamente, lograron escapar de la condena cuando se presentaron ante un jurado. Al año siguiente, volvieron a hacerlo. En febrero, la familia fue acusada por el robo de 32 telas y en agosto, las 2 hermanas fueron acusadas de robar otros 40 chelines de valor. Todos fueron absueltos en ambas ocasiones. No hay forma de saber cuántos otros delitos cometió la familia, o cómo seguían saliéndose con la suya cuando eran llevados ante un tribunal. Solo podemos suponer que o bien abandonaron su vida de crimen o nunca fueron atrapados de nuevo, porque desaparecieron en las brumas de la oscuridad medieval. Es sorprendente que la familia nunca fuera realmente condenada por ningún delito, especialmente cuando consideramos que la culpabilidad de un sospechoso en juicio en la Edad Media solía depender de la reputación y el carácter del prisionero, más que de las pruebas. Los juicios eran asuntos muy rápidos sin el extenso interrogatorio a testigos y las largas deliberaciones que vemos hoy en día. Corrupción. En 1249 algunos comerciantes de la provincia belga de Brabante se quejaron al rey Enrique III de que habían sido robados mientras realizaban negocios en el condado de Hampshire. Hampshire era un lugar bullicioso y próspero, siendo el hogar del puerto de Southampton y el palacio de Winchester. Los sospechosos fueron arrestados, juzgados y absueltos. Sin embargo, los comerciantes persistieron en su queja. El rey Enrique tomó instrucciones de sus consejeros y no estaba contento al descubrir que los ataques a los viajeros eran comunes en Hampshire, y había una conspiración para ocultar el crimen a los jueces, que involucraba a jurados que en realidad eran cómplices de los ladrones. Parece que la corrupción era un gran problema, y muchas bandas tenían vínculos con los ricos y poderosos, incluyendo caballeros y miembros de la nobleza. La deshonestidad llegaba hasta lo más alto. En 1350, Señor Guillermo Thorpe, el juez principal del Banco del Rey, fue encarcelado por aceptar sobornos. Quizás por esto las hormigas de guerra nunca fueron condenadas, y porque jurado tras jurado las encontró inocentes, a pesar de su historial previo y mala reputación. Es posible que estuvieran involucrados en una conspiración y compartiendo su dinero robado con los mismos jurados que decidían su destino. Si eras un criminal condenado y lograbas llegar a una iglesia, podías solicitar santuario. En la Europa medieval, los delitos más comunes por los cuales un fugitivo buscaría santuario eran el robo y el asesinato. Una vez que el proscrito estaba dentro de una catedral o iglesia, estaba a salvo, ya que sus perseguidores tenían prohibido entrar por ley. El delincuente incluso podría llevar un arco y flecha, u otra arma, a la iglesia para atacar a sus perseguidores desde las ventanas. Una vez a salvo dentro, la esperanza era negociar con la parte afectada y proporcionar al delincuente una salida segura. A diferencia de las iglesias europeas que solo permitían 40 días de santuario en Reino Unido, no había límite. En el Reino Unido del siglo XII, cualquier persona que reclamara santuario tenía que entrar en exilio permanente de su país y solo podía regresar si se le otorgaba un perdón real. El santuario seguido del exilio era mejor que ir a prisión. La comida en la cárcel era pobre y limitada, y las enfermedades eran prevalentes. No muchos lograron salir con vida. Había severas penalidades para cualquiera que rompiera las leyes del santuario. En 1284, Rafael de Aldgate estaba paseando con su amante, Alicia en Bow, cuando un orfebre llamado Lorenzo Duquet la insultó y la llamó mujer caída. ¡Ay! Los 2 hombres comenzaron a pelear, y Ralph resultó gravemente herido. Temeroso de que moriría, Lawrence huyó a la iglesia de Santa María Le Bow cercana. Ralph sobrevivió, pero luego encontraron a Lawrence colgado en la iglesia. Creían que se había suicidado por culpa,
Su cuerpo fue cortado y arrojado a una zanja para pudrirse. Pero un testigo se presentó que estaba escondido dentro de la iglesia y había visto a Alicia y a un grupo de amigos de Ralph entrar a Santa María y linchar a Lawrence, colgándolo de uno de los parteluces sobre una ventana. Esto fue claramente una violación de las condiciones del santuario, y los perpetradores fueron castigados en consecuencia. Alicia fue quemada en la hoguera, que era el método habitual de ejecución para una asesina, y sus 15 coconspiradores masculinos fueron ahorcados. Autoasesinato. El cuerpo del pobre Lawrence fue tratado con tal desprecio porque el acto de suicidio también se consideraba un delito. Desde tan temprano como el siglo VI, la Iglesia Católica lo veía como una forma de asesinato y negaba a la víctima de suicidio su rito funerario formal. Para el siglo XII, este llamado autoasesinato se veía como un delito en la ley civil, así como en la ley religiosa en Europa, porque privaba a un señor feudal de una de sus propiedades. La propiedad y las pertenencias de la víctima serían confiscadas para el tesoro del rey, en lugar de ser entregadas a la familia del suicida. En la República Francesa del siglo XV, la ley exigía que se demoliera la casa de una víctima de suicidio, se quemaran sus campos y se talara su bosque. Como si eso no fuera suficiente, a menudo se torturaba el cuerpo de una víctima de suicidio que se veía como nada más que un delincuente común. Algunos serían colgados o arrastrados por las calles por un caballo y otros quemados como advertencia de la absoluta atrocidad del autoasesinato. En Reino Unido, un suicida era enterrado en la encrucijada con una estaca en el corazón para clavar el cadáver al suelo. Curiosamente, se pensaba que esto evitaría que el espíritu regresara y causara más caos. Si la estaca no lograba retener el alma, entonces esperaban que se confundiera con la encrucijada y eligiera el camino equivocado, yendo así a acosar a algún otro pueblo o ciudad. La cantidad real de comportamiento ilegal que ocurrió durante la Edad Media es difícil de calcular, pero como muchos males sociales también fueron criminalizados, como el juego, los regaños, la vagancia, los delitos sexuales e incluso el espionaje, parecería ser una época en la que tanto la Iglesia como el Estado intentaban ganar control social incluso sobre las más mínimas transgresiones. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Si acaba de cometer un delito, por favor entréguese en la estación de policía local y no vaya a su iglesia local. Aunque por favor suscríbete al canal antes de hacerlo. ¡Salud!